¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, en esta segunda clase lo que vamos a tratar es una idea fundamental que muchas veces, o históricamente en lo que se conoce como escuela tradicional, ha sido dejado de lado, que es la idea de cuerpo. La idea de cuerpo y también las emanaciones que éste tiene, que son las sensaciones o lo que se denominan como afectos. Entonces, en este sentido, lo que tendríamos que preguntarnos es si la escuela, o lo que conocemos tradicionalmente como escuela, le dio suficiente importancia a las cuestiones del cuerpo y a las sensaciones, a las expresiones. Y no digo con esto en materias como por ejemplo en educación física o expresión corporal o teatro, sino en las sensaciones que traen los niños, las niñas, los estudiantes y toda la comunidad educativa que conforma la escuela. Es decir, los miedos, las esperanzas, las alegrías, etcétera, etcétera. Entonces, para poder enmarcar la clase de hoy, lo que tenemos que tener presente es aquel video que hemos visto ya hace algunas semanas de Jorge La Rosa y que nos convocaba a pensar una de esas sensaciones, uno de esos afectos, que es el temblor. Es decir, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros, a nosotras, como futuros docentes, cuando nos posicionamos, cuando nos encontramos con una clase llena de niños, llena de niñas, los cuales tienen infinidad de expectativas para con sus docentes? ¿Qué nos sucede a nosotros en el cuerpo? ¿Cuáles son las emanaciones de sensaciones que tiene el cuerpo frente a esa actitud, frente a esa reacción, frente a esa circunstancia? Entonces, también lo que tenemos que preguntarnos y también lo que tenemos que indagar, y lo vamos a hacer en el transcurso de esta clase, entre todos y entre todas juntas, es acerca de la herencia de la modernidad. Esta herencia de la modernidad que venimos trabajando ya desde que comenzamos el cuatrimestre en esta materia y que se plasma directamente en la escuela. Entonces, esta herencia de la modernidad que sobrevaloraba la cuestión del alma, la cuestión del intelecto, la cuestión de la inteligencia por encima y por sobre las cuestiones de las sensaciones, por encima de las cuestiones del cuerpo. Es decir, ponía en un escalón más arriba las cuestiones del intelecto, la cuestión del conocimiento en sí mismo, por encima de las cuestiones referidas al cuerpo. Y en este sentido también lo que tenemos que pensar es la articulación de dos conceptos que bien son conocidos a partir de Sarmiento, que es, por ejemplo, civilización y barbarie. Entonces, tratemos un poquito de establecer relaciones entre estos dos conceptos y la idea de cuerpo y conocimiento o alma. Entonces, lo que tendríamos que poder llegar a pensar y relacionar, si hacemos analogía entre estos conceptos, es, por ejemplo, si pensamos a la civilización como relacionada con el intelecto y a la barbarie relacionada con las emanaciones, las sensaciones que provocan el cuerpo. En este sentido de que la civilización debe domesticar a la barbarie, el intelecto debe domesticar las sensaciones del cuerpo. El cuerpo siempre está para la herencia de la modernidad y para lo que nosotros conocemos usualmente como escuela tradicional y su herencia, el cuerpo está por debajo del intelecto, por debajo del conocimiento. Y esto tiene también raíces en lo que hace a la filosofía. Hay un pensador que seguramente ustedes conocen, que es el que sostiene, por ejemplo, la frase célebre es que dice pienso, luego existo, que se llama Descartes, que también sobrevaloraba, a partir de sus tesis filosóficas, el conocimiento por encima
del cuerpo. Descartes sostenía que mediante las sensaciones, mediante los sentidos, no se puede llegar a un conocimiento certero de lo que nos rodea, pero sí es condición necesaria para tener conocimiento de todo lo que nos rodea, el pensar, el conocer. Entonces ahí podemos ver cómo la herencia transmitida por este pensador de la modernidad está sobrevalorada en función del intelecto, en función del alma, por encima de las sensaciones del cuerpo. Pero a la vez, y un poquito después a la aparición de Descartes durante la modernidad misma, también surge otro pensador llamado Spinoza. Spinoza, a diferencia de Descartes, sostenía que el ser humano está compuesto por alma y está compuesto por cuerpo. Y a diferencia de Descartes, no sostenía Spinoza que el cuerpo esté por debajo del alma, que las sensaciones, los afectos y las pasiones, tal como las nombra Spinoza a las sensaciones y a los afectos, están en igualdad de condiciones con aquellas manifestaciones del alma. Entonces, si podemos establecer alguna analogía de lo que sería el ser humano para Spinoza, el ser humano sería alma y cuerpo en el mismo sentido. Dependiendo también, si queremos hacer un estudio del ser humano, también podemos agarrar al alma y a las sensaciones o a las manifestaciones del cuerpo y estudiarlas por sí mismas, pero ninguna condición, ya sea el intelecto, está por encima del cuerpo, ni el cuerpo está por encima del intelecto. Esto es para Spinoza, ¿no es cierto? Entonces, lo que les propongo trabajar en la clase de hoy es esto que, como les dije hace unos minutos, Spinoza sostiene como afectos, pasiones, sensaciones. Entonces, lo que Spinoza nos invita a pensar es que hay 3 afectos fundamentales en el ser humano. Y tenemos que pensar los afectos como cuestiones de relación con un otro, con una otra, cuestiones de relación con un objeto también, cuestiones de relación con seres vivos que no son seres humanos, y que esos seres vivos que no son seres humanos, o también con otros seres humanos que nos rodean, también con los objetos que nos rodean, nos provocan sensaciones, nos provocan afectos, nos provocan pasiones. Los 3 principales afectos, según Spinoza, son el deseo, la alegría y la tristeza. A partir de esos 3 afectos, pasiones o sensaciones, podemos encontrar un montón de otros afectos que están relacionados con aquellos. Por ejemplo, el miedo está relacionado con el afecto de la tristeza. El odio también está relacionado con el afecto de la tristeza. El amor está relacionado con el afecto de la alegría. La esperanza está relacionado con el afecto también de la alegría. Entonces, estas cuestiones también nos van a servir para pensar ya en el ámbito de la escuela y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, algunas preguntas que nos podemos ir haciendo y van a surgir durante toda nuestra carrera como docentes. Por ejemplo, ¿qué le sucede a un niño cuando acude a un docente, como esa persona que siempre le escuchó y que manifiesta que en su casa tiene miedo porque su padre lo golpea? ¿Cómo manifiesta ese niño ese miedo? ¿Qué sucede con la esperanza de todos los docentes que trabajan en una escuela, que conocen a Juan, un niño de 13 años, que está terminando su escuela primaria y que con tanto esfuerzo llega a esa culminación de la etapa? ¿Qué sucede con esa esperanza de todos los docentes que acompañan a Juan a los 13 años? Y en este sentido también, ¿qué sucede con ese temblor al que nos
ejemplificaba Jorge La Rosa cuando contaba la experiencia de Zambrano, haciendo alusión directa a cuando los docentes se paran frente a una clase, frente a las expectativas de los estudiantes, de los alumnos, de las alumnas. ¿Cómo se manifiesta ese temblor? ¿Lo trabajamos? ¿Qué sucede después de esa clase con el temblor? ¿Qué sucede durante el temblor en esa clase? ¿Qué sucede con el amor que nos despiertan los niños, nuestros estudiantes? ¿Qué sucede con el amor que ellos pueden traer a la escuela misma? ¿Lo trabajamos? ¿Lo trabajamos con ellos? ¿Trabajamos el cuerpo docente, la comunidad educativa? Y cuando digo comunidad educativa, no me refiero solamente a los docentes, a los directivos y a los estudiantes, sino también lo trabajamos con las familias de esos estudiantes. Entonces, me parece que este legado, estas palabras, estos conceptos, estas ideas de Spinoza, en base a las 3 afecciones que afectan a todos los seres humanos, que como les dije son la tristeza, la alegría y el deseo, nos permiten trabajar de diferente manera en nuestros ámbitos educativos. Y una herramienta fundamental también es esta ley que se implementó en el año 2006, que es la ley 26.150, que es la ley que establece el desarrollo de los contenidos dentro de todos los ámbitos educativos de la ley de educación sexual integral. Y cuando decimos ley de educación sexual integral, llamada o denominada en su abreviatura ESI, no debemos relacionar y no debemos emparentar lo que la escuela tradicional o lo que la herencia de la modernidad podría llegar a tener en relación a esto que es la ESI. Es decir, lo que no debemos relacionar es la ESI con lo sexual directamente, es decir, con la genitalidad, porque la ESI lo que viene a trabajar, esta herramienta que tenemos todos los docentes y todas las docentes para trabajar con nuestros estudiantes, es una cuestión que va más allá de la genitalidad, va más allá de lo que conocemos como genitalidad, sino que se propone trabajar todos los contenidos que bien nos invita a pensar Spinoza en relación a las afecciones, en relación a las sensaciones, en relación a la esperanza, en relación al miedo, en relación al amor, a la tristeza, a la alegría y a los deseos. Y también nos permite llevar y relacionar esto que habíamos visto en La Rosa, ¿no es cierto? Esto de que cuando La Rosa ejemplificaba de que en la escuela tradicionalmente se entiende de 2 maneras al cuerpo. El cuerpo como zoé, es decir, como una función mecánica de reproducción y solamente que sirve como para otro medio, es decir, por ejemplo, para el trabajo, para la reproducción sexual, pero también nos invita a pensar, también en consonancia con Spinoza, este otro sentido, que no era zoé, como decía La Rosa, sino que era el bios. El bios nos permite pensar el cuerpo como cuestión de sensaciones, como cuestión de sentidos, sentidos que se van construyendo con un otro, con una otra, con nuestros estudiantes, con las familias, con nuestros equipos docentes con el cual nos relacionamos. Entonces, a partir de este momento vamos a tratar de debatir, a tratar de pensar, a tratar de dialogar en relación a todas estas cuestiones.